Ya, vamos a continuar con lo que estábamos viendo hasta ahora, que eran las operaciones en el espacio RN. Nos falta ver ahora una que es la siguiente, es el producto cruz. ¿Ya? Este producto es un producto del tipo vectorial, se da en R3 exclusivamente, y está denotado por justamente una cruz, ¿cierto? Lo que hace es generarnos un nuevo vector. Entonces, atención que es muy distinta a el producto que habíamos visto antes, que era el producto punto. El producto punto nos genera un valor real, pero el producto cruz, como resultado, nos da un nuevo vector. ¿Cómo se puede determinar esta fórmula que está dada aquí, cierto? Que es la del producto cruz. En verdad tiene que ver con un determinante, ¿ya? Este es el resultado de resolver este determinante que está aquí abajo. Usted resuelve el primero, ¿cierto? O sea, este determinante le va a quedar el resultado que estamos viendo ahí arriba. Entonces, para que podamos, ¿cierto?, recordar esta fórmula, necesitamos saber cómo se hacía un determinante. Eso lo vamos a ver de inmediato. Una manera más fácil, ¿cierto?, de ir recordando a veces esta fórmula que está aquí arriba. No es tan fácil de recordar, pero el determinante es bastante sencillo de recordar cómo se posicionan las cosas. Ya, vamos a ver este ejemplo primero. Hay que calcular el producto cruz entre esos dos vectores que son el 2,5,1 y el vector -3, -1 y 2. Y lo vamos a hacer usando la fórmula que está ahí arriba, que es la de determinante, para ver el resultado que nos da el producto cruz de estas dos cosas. Bien, entonces, para ver el producto cruz, esto va a ser igual a el determinante I J K de 2, 5, 1, -3, -1 y 2. Bien, ¿cómo se resuelve este determinante que estamos viendo aquí? Lo que tienen que ver primero es que la primera fila tiene el IJK, que nos dice en qué posición va a quedar el resultado. La segunda tiene como fila el primer vector y la tercera fila sería el segundo vector que estamos trabajando ahí. Entonces, para poder resolver esto se va a dividir en tres determinantes que va a quedar de esta manera, como y acá, ¿cómo sacamos lo que va a quedar como determinante con la primera coordenada? Usted toma la posición donde está el I, que es esa, elimina esa fila y elimina esa columna. Es decir, le quedan esos cuatro términos que vemos ahí. Y entonces, para el primero, ¿cierto? Tomamos ese valor, eliminamos esa columna, y nos quedan esos cuatro valores, y eso los coloco en el determinante. Entonces va a quedar 5, 1, -1 y 2. Bien, ahora, el siguiente. Siempre el siguiente va con un menos, por determinante el segundo valor tiene una posición impar, así que se le coloca un menos J. Y acá, siguiendo la misma idea que hicimos antes, aquí está el J. Eliminamos su fila y su columna. Y entonces nos quedan esos cuatro valores que ven ahí, que serían el 2, el 1, el -3 y el 2. Y eso los voy a colocar como determinante uno más pequeño dentro del J. Entonces nos quedaría el 2, el 1, el -3 y otro 2. Y luego iríamos con el último, que sería
la posición K, y la misma idea de adelante, tomamos ese valor, ¿cierto? Eliminamos toda esa fila, toda esa columna, y nos quedamos con esos 4 valores que vemos ahí, que serían el 2, el 5, el menos 3 y el menos 1. Eso lo vamos a colocar ahora como determinante acá. Es decir, nos quedan el 2, el 5, el menos 3 y el menos 1. Bien, este es el valor que va a quedar en la primera coordenada, ¿cierto? Este de acá con el I, el J es el valor que va a quedar en la segunda coordenada y el K lo que va a quedar en la tercera coordenada. Y ahora, ¿cómo se resuelve un determinante de 2 por 2? Para resolver uno de 2 por 2, tenemos que multiplicar cruzado, es decir, en este caso sería multiplicar el 5 con el 2 y restarle el 1 con ese menos 1 que está ahí. Entonces lo podemos hacer de una manera más rápida, ¿cierto? ¿Cuánto sería 5 por 2? Nos va a dar 10. Y si le restamos la multiplicación de 1 con menos 1, nos va a quedar 11, porque se va a terminar sumando, ¿cierto? O sea, 10 menos menos 1 va a ser 11, así que lo que queda en la primera coordenada va a ser un 11. En la segunda coordenada tenemos 2 por 2 que nos da 4, y menos 3 nos va a dar 7, pero hay un menos afuera, así que nos va a terminar dando menos 7. Y la tercera coordenada tenemos un 2 y un menos 1. Sería menos 2 y le restamos menos 15. A menos 2 le restamos menos 15, nos va a quedar 13 positivo. Esto va a ser menos 2 menos menos 15. Entonces aquí nos va a quedar 13. Ya, esos son los resultados entonces de cada uno de estos determinantes. Aquí está hecho desde el principio hasta el final. Y esto que vemos aquí es el resultado entonces del producto cruz que estamos resolviendo. Entonces el producto cruz de estos dos da ese valor de allá abajo. Entonces recordar que cosas importantes que no se les pueden olvidar en el producto cruz es que la segunda coordenada siempre lleva un negativo ahí, que me afectó el resultado final, ¿cierto? Y cómo fui eliminando, ¿cierto? Si me paro en el valor I, tengo que eliminar esa fila, esa columna, me quedo con los valores que están ahí, y esos van en el determinante. Luego voy a tener puros determinantes de 2 por 2. Entonces, estos determinantes de 2 por 2 los resuelven multiplicando cruzado. Ya multiplican cruzado y van a obtener el resultado de cada uno de estos valores. Ok, vean bien el ejercicio entonces, vean si tienen alguna duda en algún paso para que continuemos con el otro. Profesor, ¿Sí? en la última donde dice el 13, se multiplican cruzados como usted dijo y se resta, ¿cierto? Se multiplica cruzado y se restan, sí, Sí. Ah, ya. exactamente. Ya, perfecto, gracias. Ujú. Entonces, si hace eso en los tres determinantes, tienen que quedar en los valores que tenemos aquí, que sería el 11, el menos 7 y el 13. Bien, entonces, tenemos ahí el producto cruz. Y el ejemplo 2 dice verificar que el producto cruz entre menos 1, 2 y 4, un medio menos 1, menos 2, tiene que darnos el vector nulo, es decir, aquel que tiene solo ceros. Entonces vamos a verificarlo de inmediato. Este de aquí, 5 minutos para que lo hagan ustedes y luego lo hago yo para que practiquen. Pero aprovechen del tiro de aplicar en este ejercicio lo que vimos de producto cruz para que empiecen a recordar cómo es la fórmula y los determinantes. Ya en 5 minutos vuelvo, ¿cierto? Y analizamos este ejercicio.
Ya, entonces realicemos el ejercicio, comprobemos si efectivamente, ya si les da 0, ¿cierto? Porque está bien hecho, pero igual vamos a comprobar si es que termina dando el 0, 0, 0, ¿ya? Y también para que ustedes revisen, ¿cierto? Si ya están aplicando bien esta parte de determinante. Voy a anotar aquí estos valores son el -1, el otro es el 2, el otro es el 4. Y por otro lado tenemos un medio, -1 y -2. Y entonces voy a dejar listo aquí el determinante, que es -1, 2, 4, un medio, -1 y -2. Hay algo que tienen que notar de estos dos vectores, ¿ya? Y es que estos dos vectores son paralelos. ¿Se acuerdan que definimos que era un vector paralelo? Era uno que se podía obtener uno a partir del otro ponderando algún valor. Si el segundo vector lo ponderan por -2, les va a dar el primero, ¿ya? Menos un medio ponderado por -2 es -1, -1 ponderado por -2 es 2, y -2 ponderado por -2 es 4. Así que estos vectores son paralelos. No es coincidencia que sean paralelos y que el producto punto, o sea, el producto cruz de 0. En realidad es una propiedad que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y que efectivamente, si tenemos dos vectores que son paralelos, entonces su producto cruz es 0. O por otro lado, si el producto cruz nos termina dando 0, entonces vamos a sospechar que en realidad estos vectores tienen que ser paralelos. Entonces vamos a realizar este. Tenemos eso ahí, ¿cierto? Y esto nos termina dando el i por 2, 4, -1, -2, menos el j por -1, 4, un medio y -2. Y por último el k con -1, 2, un medio y -1. ¿Ya? Ahí tenemos los tres valores, ¿cierto? 2, 4, -1, -2, -1, 4, un medio, 2, -2, -1, -1, 2, ya, listo. Y ahora a resolver cada uno de estos determinantes, ¿cierto? Acá nos va a quedar -4 y -4, termina dando 0. Ahí tenemos 2, -2, termina dando 0. Y el otro es 1, -1 y termina dando 0 también. Así que efectivamente el producto cruz de estos dos vectores, ¿cierto? Daba 0. Ahora, lo que no hemos hablado es qué es este vector que genera este producto cruz, o sea, qué tiene que ver con los otros dos y de qué nos importa sacar el producto cruz de dos vectores, ¿cierto? Sabemos sacarlos, pero ¿qué es lo que significa gráficamente un producto cruz de dos vectores? Entonces, cuando estamos sacando el producto cruz, lo que estamos haciendo es obtener un vector que es ortogonal, pero que es ortogonal a los otros dos. Es decir, supongamos que yo tengo aquí un vector por acá, y por acá tengo otro vector, así, tengo dos vectores. Entonces, este vector llamémosle B, a este vector le llamamos U. Entonces, cuando hacemos el producto cruz de U con B, vamos a obtener un nuevo vector y le vamos a llamar W. Y este vector W, que es el resultado de hacer el producto cruz de U con B, en realidad es un vector que es ortogonal a los dos, es decir, un vector que se puede imaginar más o menos como que sale de la pantalla, es decir, llegan 90 grados a ambos vectores. Lo voy a representar con uno que está como por acá, así. Ese va a ser el resultado W, y tiene la gracia de que
es 90 grados con S y 90 grados con S. Es decir, con ambos vectores en 90 grados, o dicho de otra forma, ¿cierto? Es ortogonal a los dos. Si yo hago el producto punto del W con el B, debiese ser 0, y si hago el producto punto del W con el U, debiese ser 0. Entonces, lo que va a pasar es, tal como lo acabo de decir, como W es ortogonal a B y es ortogonal a U, tenemos las siguientes propiedades. W producto punto con B es 0, son ortogonales, y W producto punto con U también es 0, porque también es ortogonal a S. Entonces lo que hacemos es, con esta herramienta del producto cruz, es generar un nuevo vector, pero este nuevo vector tiene la gracia de ser ortogonal a los otros dos. Nos va a servir muchísimo con lo que viene ahora, ¿cierto? Que es la generación de planos y rectas en el espacio Rn, que ya se adentrando un poco a las funciones, ¿cierto? Pero necesitamos conocer el producto cruz y el producto punto porque son cosas importantes para poder identificar cosas del plano, generar un plano, ¿cierto? Ecuación. Hay ecuaciones que se forman por producto cruz, o sea, producto cruz y producto punto juntos, ¿cierto? Entonces, para eso es que tenemos que ver esta herramienta antes. Y no olvidar qué es lo que genera el producto cruz, ¿cierto? Que es este vector que es ortogonal a ambos. ¿Ya? ¿Alguna duda conceptual de ahora, cierto, de lo que estamos viendo de producto cruz? Si les queda alguna cosa dando vuelta. Recuerden que profe. vamos a sacarlo y estamos viendo la parte gráfica. ¿Sí, escucho? ¿Está todo claro? Todo claro, profe. Sí, profe. Ya, súper, porque la idea es que ahora vamos a aplicar estos conceptos directamente en planos y rectas, ¿ya? Obviamente, cierto, como siempre les dije, la clase la voy a subir y vamos a trabajar en grupos el día miércoles en laboratorio, ¿ya? En la opción de Zoom me permite separarlo a ustedes en grupos, entonces voy a empezar a aplicarlo, ¿cierto? Para que se formen grupos de trabajo y podamos desarrollar los ejercicios. Lo que sí es que les voy a dejar una encuesta después que necesito que me digan, porque tenemos dos opciones para usar dentro de los laboratorios, y es que podemos utilizar MATLAB o podemos utilizar Python, ¿ya? Y eso es para que, la idea es que entre todos vamos a decir, ¿cierto?, que sea lo más cómodo. Usábamos MATLAB antes porque, bueno, los computadores de la FINIS estaban instalados, ¿cierto? Ahora, si decidimos usar MATLAB, van a tener que bajarlo, ¿cierto? Y instalarlo en sus computadores. Igual yo los puedo ayudar personalmente con eso, si a alguien le cuesta como esta parte de dónde descargar el programa, todo, me puede pedir ayuda. Ya, pero de todas formas les vamos a preguntar a ustedes igual que prefieren. Ya, continuando entonces. Verificamos ya eso y tenemos ahora las propiedades del producto cruz. Bien, estas dos primeras ya se las acabo de contar, es decir, el producto cruz de un vector con otro, si le hago el producto punto con uno de los dos, me va a quedar 0 porque ese producto cruz es un vector nuevo que es ortogonal, así que ese ya está listo, ¿cierto? Por lo que vimos acá. Este de acá tiene que ver netamente con las propiedades del determinante. Se fijan que en el determinante coloco primero el primer vector, después el segundo. Si lo hiciera de manera al revés, lo único que va a cambiar es que me va a quedar con un signo negativo el resultado. Y eso es porque cuando usted cambia dos filas en un determinante, aparece este signo negativo atrás. Así que de ahí viene esta propiedad. Y además esta propiedad nos dice que, a diferencia del producto punto, que es el que estábamos viendo antes, ¿cierto?, en las otras clases, el producto cruz no es conmutativo. Ya no es conmutativo porque no da lo mismo poner X con Y que Y con X. Es casi conmutativo. Es decir, hay que agregarle un negativo, ¿ya? O en términos así matemáticos es anticonmutativo. Así que pasa que si quiero cambiar de orden, me va a cambiar el signo, el sentido de este vector. Así que cuidado con conseguir el orden que estamos trabajando del producto cruz. Las siguientes propiedades son distributivas, es decir, podemos distribuir un producto cruz en una suma, o una suma, ¿cierto? Sí, un producto cruz adentro, tiene propiedades distributivas como siempre.
Esto de aquí también ya se las conté, que era que, sí, ¿qué pasa si el producto cruz es cero? Significa que los vectores son LD, o bien, ¿cierto? En términos de lo que estamos hablando, son paralelos. Uno es el múltiplo del otro, como lo que pasó en el ejemplo anterior, que terminó siendo el producto, o sea, el producto cruz cero, pero claro, porque si nos damos cuenta, en realidad hay un factor que si lo pondero por uno me va a dar el otro. Así que producto cruz cero significa que son paralelos. ¿Qué significaba que el producto punto fuera cero? Eso significaba que eran ortogonales. Y tenemos una propiedad aquí que es la norma del producto cruz, que se puede escribir como o sea, la norma de cada vector por el ángulo, donde el ángulo es eso de ahí. Bueno, nosotros ya vimos el ángulo entre dos vectores. ¿Se acuerdan que tenía una fórmula, ¿cierto?, asociada con producto punto? Y básicamente aparece un poco esto por aquí, o sea, aparece de esa propiedad que vimos antes, de la fórmula del ángulo. Entonces, en realidad también esta es otra forma de obtener el ángulo entre dos vectores, ¿ya? Utilizando ahora el producto cruz. Bien, entonces, si después tienen alguna duda con estas propiedades, si la usamos de repente, ¿cierto? Tienen que ir recordándola. Yo igual les puedo recordar, ¿cierto?, cuál es la que vamos a Profe, usar. ¿Sí? en el punto 3, no, 1, 2, 3, en el punto 4, al final donde dice x más alfa por z, y eso por y, en la distribución al último, en vez de una x debe ir una y, ¿o no? A ver, sí, tiene que ir un Y ahí. Esto de acá, ¿ven? Ah, ya lo vi. ¿Y hacia dónde me estás diciendo? Es esto, ¿no? Ahí. Sí, ¿o no? ¿Es una y Sí, o no? sí, tiene que ir un Y, eso está malo ahí. Ah, ya, dale, ya, Ya, tenía una duda. Está buena. claro, porque es Y el que se está distribuyendo, ¿no? Acá, por Sí, 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 ejemplo, sí, pues, este con S y después este con con S. ese. Bien. Sí, Bueno, qué bueno que lo ya, hice porque así después aprovecho de mandar estas correcciones para que lo suban bien el PPT. dale. Ya, ¿alguien más alguna duda? ¿Algo no le hace sentido por aquí? Entonces, ¿Profe hace las demostraciones? es que ya vimos casi todas, excepto la última. Excepto esta. Ah, ya, bueno. Esta no la hemos visto, está acá. Pero esta igual la voy a trabajar con usted aparte, así que la vamos a hacer en algún laboratorio. Ya, entonces. ¿Para qué estamos estudiando producto cruz? Para llegar a esta parte que es las formas de construir un plano, ¿ok? Importante que aquí comprendan bien, aparte de las fórmulas que van a aparecer, ¿cierto? Más que nada como el concepto que quede claro, porque si no después, ¿cierto? Uno puede cambiar un poco los parámetros que estamos trabajando y si no comprendió bien el tema, ¿cierto? Le va a costar construir un plano de esta manera. Entonces dice que consideremos un punto P, ¿cierto? Un punto en el espacio, que sabemos que pasa por ese plano que estamos construyendo. Y un vector que es normal al plano, es decir, un vector que, imagínense este vector, está el plano, ¿cierto? Y este vector sale del plano, es decir, sale hacia afuera, ¿cierto? Más o menos como, podríamos decir que llega en 90 grados hacia todo el plano, está saliendo de una forma perpendicular. Entonces le llamamos a este vector normal. ¿Ya? Entonces tenemos un punto que pasa por el plano, un vector normal al plano, ¿cierto? Y un punto cualquiera x, y, z, que es decir, uno que va a ser variable. ¿Cómo construimos la ecuación del plano? Para construirla tenemos que decir, esta construcción es q menos p, ¿cierto? Producto punto con el vector normal tiene que ser 0. Ahora, de inmediato les voy a explicar por qué, de dónde aparece esta fórmula de plano. Entonces, tenemos aquí un plano cualquiera. Y por acá tenemos un vector hacia arriba que es llamado el vector normal. ¿Ok?
Tenemos el vector normal y el plano. Ahora imagínense que yo conozco un punto del plano. Este punto de aquí, por ejemplo, yo lo conozco y le voy a llamar el punto, ese que está ahí, punto x0 y 0, z0. ¿Ya? Yo sé quién es ese punto, sé que el plano está pasando por ahí, conozco el vector normal, y ahora lo que yo quiero conocer es el resto de los puntos del plano, o sea, quiénes conforman el plano. Entonces, si tomo otro punto del plano cualquiera, este de aquí, un punto que no conozco llamado x, y z, ¿qué es lo que tiene que cumplir el punto rojo, el azul y el vector normal? Entonces, a este punto rojo llamémosle punto P, a este llamémosle Q, para que sea más fácil ahora escribir. Bien, ¿qué tiene que cumplir P, Q y N? Entonces, lo que nos dice la fórmula es que si restamos estos puntos, lo que obtenemos es un vector que va de un lado a otro. Recuerden que habíamos visto que la resta de dos vectores generaba un vector que partía en uno y terminaba en el otro. Entonces, ¿cómo se llama este vector que va de aquí para allá? O, bueno, en realidad sirve para los dos lados, así que lo voy a hacer para allá, de aquí para allá, así. ¿Cómo se llama ese vector de aquí, el naranjo? Entonces, ese vector que le podemos llamar R si queremos aquí. R es el producto de restar Q con P. Exacto. Como lo dijo Javiera, súper bien Javiera, era Q menos P igual a R. Bien, y eso es porque habíamos visto que la resta de dos vectores siempre generaba un vector que iba de un punto al otro. Súper bien. Ahora, esta resta, ¿qué es lo que pasa con el vector normal? El vector normal cae en 90 grados dentro del plano. Entonces, el ángulo que se forma entre R y el vector normal tiene que ser 0. O sea, estos son ortogonales. Entonces, lo que voy a tener es que el vector normal que tenemos en el plano, producto punto con Q menos P, tiene que ser 0, porque el vector normal está cayendo en 90 grados dentro de mi plano. Así que esta fórmula que estamos viendo de plano en realidad tiene que ver con esto, ¿cierto? Este vector que es el normal y un punto conocido. Y entonces me permite conocer, de esta ecuación yo conozco, o debiera conocer, el vector normal debiera conocerlo, debiera conocer este punto P, que es un punto conocido del plano, y lo que me queda es el Q, que el Q queda como variable que tiene que cumplir esta relación. Es decir, esto me permite encontrar todo el resto de los puntos que conforman el plano, o dar una regla para poder encontrar estos puntos. Pero obviamente requiere que nosotros conozcamos el vector normal, que conozcamos un punto P, que sea del plano, y ahí, ¿cierto?, vamos a poder obtener la ecuación normal. Esta se llama ecuación normal. Es la ecuación normal del plano y la vamos a utilizar bien seguido, ¿cierto? Ahora con producto punto y con vectores. ¿Ya? Entonces, eh, ¿alguien tiene alguna duda del concepto de plano normal, ¿cierto? ¿No le queda claro como alguno de estos vectores por dónde sale o por qué dónde aparece esta ecuación? El ayudante se llama Jorge, ¿ya? Creo que el mismo ayudante que tuviste antes, yo nunca lo cambió. Ya, entonces, ¿alguien alguna duda del contenido que estamos viendo ahora? ¿Quedó claro, cierto, conceptualmente qué es esta ecuación del plano que estamos presentando en el PPT? Entonces, por ahí, cierto, pueden observar que están justamente
está justamente esa ecuación que estábamos viendo. Hay un dibujo medio extraño, pero yo creo que, bueno, el dibujo que le hice ahora debe haberle quedado más claro, ¿cierto? Se ve más claro como de dónde sale el vector normal y todo. Y de ahí aparece esta famosa ecuación, por cierto, que tenemos aquí. Y la tenemos, ¿cierto? Que tiene que dar C. Mi idea, ¿cierto? Sería Profe, de ponerla en práctica ahora, ¿sí? la ecuación donde dice em, n ¿Sí? por q menos p, ¿es una n o es otro símbolo? Es una N, pero esa N está puesta como en la letra griega, pero en términos siempre la vas a ver como N en todo caso, N. Y Ah, ya. Es N de normal, Profe, ¿y por qué no está el r? porque el R yo lo definí como Q menos P, pero no es necesario colocarlo, ¿cierto? Era solamente para hacer una anotación, Ah, ya. ¿ya? Gracias. Lo importante es que el Q menos P, que era ese vector que está ahí, está contenido en el plano, o sea, está dentro del plano. Y ese es el que es normal con el otro. Ya, entonces, aquí ya tenemos un primer ejercicio, dice que tenemos que determinar la ecuación del plano que tiene por vector normal el 5, 1, 1 y pasa por el punto 1, 1, 1. Es decir, tenemos todas las cosas para poder hacer este ejercicio en realidad, ¿cierto? Porque tenemos el normal y tenemos el punto, ¿cierto? Por donde está pasando. Así que 5 minutos para que lo hagan y lo desarrollamos entre todos. Traten de aplicar lo que vimos antes, ¿cierto? De todas maneras, igual lo voy a terminar desarrollando para que vean cómo es el resultado.
Ya, entonces vamos a desarrollar el ejercicio al tiro, aplicando la fórmula, y también cómo nos queda la ecuación del plano, ya que es una ecuación bien característica. Entonces, este plano tiene como normal el vector 5, 1, 1, y el punto 1, 1, 1. Ya. Ya, entonces, recuerden que la ecuación del plano, ¿cierto? Quiere decir que tenemos el n, el p, y un q que no conocemos, que va a ser el que nos va a quedar como las variables que satisfacen la ecuación del plano. Entonces, nuestra ecuación es el vector normal, producto punto con la resta de q menos p, es decir, nos queda 5,1,1, producto punto con la resta de q, menos p. Bien, y hacemos la resta primero. Nos queda x menos 1, y menos 1, z menos 1, igual 0. Y ahora hacemos el producto a punto, nos va a quedar 5 por x menos 1, más 1 por y menos 1, más 1 por z menos 1. Ahí. Resolvemos esto, nos queda 5x más y más z, y los números terminan dando menos 5, menos 1, menos 7. Entonces, en total esto sería 5x más y más z igual 7. Una forma clásica de colocar la ecuación del plano es de esta manera, colocar el número que queda solo al final, ¿cierto? Y al principio esos de ahí. ¿Ya? Entonces van a ver que siempre las ecuaciones de los planos que van a encontrar tienen esa forma característica, que son coeficientes multiplicados por cada uno de los valores x y z. Y un detalle que es súper importante ver aquí es que si nosotros conociéramos la ecuación del plano, podríamos saber al tiro cuál es su vector normal. Eso queda dado justo en lo que estamos viendo abajo. Quiero primero saber si tienen alguna duda respecto al ejercicio que acabamos de hacer. No, profe. Súper bien. Entonces, miren, fíjense en esto de acá. Las ecuaciones de los planos son siempre así. A por x más b por y más c por z. Y esto terminan dando una d, que es el valor que nos quedó al final. Así van a ver las ecuaciones del plano siempre. Y entonces, resulta que estos tres valores de aquí, el que acompaña al z, el que acompaña al b y el que acompaña al a, forman el vector normal. Es decir, si yo veo esta ecuación del plano, yo sé que el vector normal de este plano es el a, b, c. Por ejemplo, si tuviera el plano 2x menos y más 5z igual 3. Si veo este plano, digo, ya sé quién es su vector normal. El vector normal de este plano es el 2 menos 1,5. ¿Ya? Entonces podemos obtener el vector normal a partir de la ecuación del plano, ¿cierto? Con solo conocer
esos valores que están acompañando al X, al Y y al Z. Se pueden fijar ahí que nuestro plano, que teníamos, el que encontramos nosotros, los valores que acompañan son al X y Z son 5, 1 y 1, que es justamente el vector normal que ven ahí arriba, ¿cierto? Ese sería el valor que estamos trabajando. ¿Ya? Así que un detalle, ¿cierto?, que nos va a servir también para, a partir de una ecuación, sacar el tiro al vector normal. Ya, pero no es solamente la única forma de obtener un vector normal, aquella que estamos haciendo, o sea, el plano, ¿cierto?, con vector normal y punto, sino que existe una forma también distinta que es, ¿qué pasaría si en vez de conocer el vector normal y un punto, conocemos tres puntos que están dentro del plano? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver que también es posible encontrar la ecuación del plano si yo conozco tres puntos. Entonces, supongamos que tenemos un plano cualquiera acá. Tengo este plano y conozco el punto, por aquí un punto rojo, y le vamos a llamar P. Conozco otro punto por aquí que le vamos a llamar Q, y conozco otro punto por aquí llamado R. Es decir, conozco estos tres puntos que están dentro del plano y no conozco nada más. Y necesito saber cuál es la ecuación del plano. Entonces, ya hay una cosa que no tenemos y que antes teníamos. Antes teníamos el vector normal. Aquí no lo tenemos. Tenemos estos tres puntos, pero podemos generar el vector normal a partir de lo que aprendimos de producto cruz. Primero quiero saber, ¿cómo se llaman estos vectores que están aquí? Este que va de aquí a acá y este vector que va de aquí a acá. Si conozco P, Q y R, ¿cómo se van a llamar estos dos que están ahí? Recuerden que lo que hemos visto es que estos vectores, ¿cierto?, se generan por una resta. Por ejemplo, el que está de R a Q sería Q menos R y P menos R. Perfecto. Súper bien. Súper bien. Los dos, Javiera y Gabriel, están los dos bien, ¿cierto? Así se llama ambos, ambos vectores. Ese entonces sería Q menos R y este sería P menos R. Bien. Si hacemos el producto cruz de Q menos R y P menos R, lo que vamos a generar es un vector que sale hacia arriba, que es normal a S, o sea, que es perpendicular a S y perpendicular a S. Entonces recuerden que el producto cruz lo que hacía era justamente generar un vector que salía. Entonces lo que estamos haciendo es que vamos a generar el vector que nos falta, que es el vector normal. Entonces, como ecuación aquí nos quedaría que el normal lo obtuvimos haciendo el producto cruz de Q menos R con P menos R. Y ahí tenemos nuestro vector normal hacia arriba. Y ya que tenemos el vector normal, después podemos utilizar la ecuación del plano normal con cualquiera de estos puntos. Vamos a tener el vector normal y además conocemos el P, el Q y el R. Entonces, ya con eso, ¿cierto? Ya podemos sacar la ecuación de nuestro plano. Así que si conocemos tres puntos del plano, también es factible que podamos encontrar su ecuación. Si tienen alguna pregunta acerca de esta ecuación que estamos viendo aquí. Entonces, es otra forma, ¿cierto? Pero que al final llegamos a la forma que teníamos delante. Es decir, igual lo que hay que hacer es encontrar el vector normal. Solo que lo encontramos haciendo estos juegos, ¿cierto? Con los vectores que estamos trabajando en este lado. Ya, ahí tenemos una forma de encontrarlo, ¿cierto?
Las restas pueden haber sido para otro lado, porque podría haber perfectamente puesto otros dos vectores, pero siempre tienen que tratar de hacer el dibujito y usted elegir como los puntos, ya para no confundirse. Entonces, veamos ese que está ahí. Dice determinar la ecuación del plano que pasa por 1, 1, 1, 2, 3, 4 y 3, 2, 4. ¿Ya? Este de aquí claramente sí tenemos 3 puntos, así que tenemos que hacer lo que estamos haciendo adelante, pero recomendaciones que traten de hacer un pequeño diagrama para no confundirse con cuál. Hay varias formas de hacerlo porque depende de qué restas hagan, pero la idea es que siga el sentido de lo que estábamos haciendo antes. Ya, entonces, 5 minutos para este y vamos a terminar con este ejercicio, así que traten de hacerlo, yo lo voy a terminar haciendo igual. Vamos a ver esta forma de encontrar ecuación del plano. Una consulta. Ah, se fue.
Ya, entonces, desarrollamos este ejercicio. Entonces son estos Bueno, yo lo voy a hacer de una manera, ¿cierto? Ustedes quizás lo pueden haber hecho de otra, pero tenemos que llegar al mismo resultado, así que no nos debería cambiar eso. Pero bueno, todos los puntos aquí, el 1, 1, 1. Tenemos el 2, 3, 4. Y tenemos el 3, 2, 4. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 4. Ya. Entonces, voy a hacer un pequeñito diagrama acá. Supongamos que este es el P, este es el Q y el R. Así como por decir P, Q y R pueden ser otras cosas, ¿cierto? Pero si los tenemos ubicados acá, por ejemplo, P, Q y R. Ahí, P, Q y R. Voy a hacer el que va para allá y el que va para acá. Es decir, P menos R y Q menos R. Entonces, voy a hacer el producto cruz de P menos R, Q menos R. ¿Cuánto sería P menos R? Esto nos daría 2, no, menos 2. P menos R, aquí nos daría menos 1. Y el otro nos daría menos 3. Ahí. Y el otro sería Q menos R. Eso nos daría menos 1, 1 y 0. ¿Ya? Entonces tenemos P menos R, Q menos R. Ahora voy a hacer el producto cruz de los dos, ya considerando que eso me va a dar el vector normal. Entonces hago el producto cruz, lo voy a hacer aquí, y J, menos 2, menos 1, menos 3, menos 1, 1 y 0. Ya. Producto cruz de los dos me va a dar 0, aquí me va a dar un 3. El segundo valor va a ser 0, menos 3, va a quedar 3 positivo también. El tercer valor va a ser menos 2, menos 1, va a dar menos 3. Entonces, este es el vector normal. ¿Qué es el producto cruz, cierto, de estos dos que acabamos de restar, cierto? Y ahora tenemos el vector normal. Así que para terminar el ejercicio necesito hacer la ecuación del vector normal con algún punto. Y me va a servir cualquiera de los que tengo ahí arriba. ¿Ya? Va a dar lo mismo con cuál haga. Sí. Profe, ¿Sí? es que yo puse ¿cómo se llama? El QR arriba y el PR abajo. Y me dio como lo mismo, pero al revés. Menos menos 3 ¿Ya? y un 3. Ah, entonces está ¿Da lo bien. mismo? ¿Sí? Sí, ¿Da lo mismo? mira, para ver que eso está correcto, el vector normal tiene que haberte dado algún múltiplo del que yo hice. En tu caso, te dio el mío multiplicado por menos 1, ¿o no? Sí, sí. Sí, entonces te hiciste bien. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Bien. Vamos a resolver la última duda aquí. ¿Ya? Lo importante es que lo hagan en el sentido lógico, ¿ya? O sea, que las dos flechitas salgan así, ¿ya? Y con eso se van a asegurar de crear el vector. A lo mejor les da el vector normal para el otro lado, ¿cierto? Pero eso no importa porque recuerden que para el plano no le importa si el vector normal sale para allá o sale para el otro lado. Así que no va, incluso puede tener un porte distinto, pero ahí lo vamos a ver. Ya, pues entonces ahora hagamos la ecuación. Y esta sí que a todos nos tiene que quedar igual. Cuando haga el vector normal con el punto, nos tiene que quedar todo igual. Voy a elegir el 1, 1, 1 porque es el más fácil de los tres que veo arriba.
Entonces, nuestro vector normal, que en mi caso me dio 3, 3, menos 3, producto punto con x y z, menos 1, 1, 1, igual 0. Entonces aquí voy a restar primero adentro. La resta que está allá. X menos 1, y menos 1, z menos 1. Igual 0. Multiplico, nos queda 3 por x menos 1, más 3 por y menos 1, menos 3 por z menos 1. Ahí. Y ahora, bueno, puedo dividir todo por 3, entonces me va a quedar de una manera más sencilla, va a ser x menos 1, más y menos 1, menos z más 1, igual 0. Finalmente sería x más y menos z, y nos quedaría menos 1 y igual a 1. Ahí. ¿Ya? Entonces, esa sería la ecuación del plano que andamos buscando. Ya, aquí, este punto que yo elegí, que era uno de los tres, puede haber sido cualquiera, ¿ya? Estos tres que ustedes ven acá atrás, esto puede haber sido cualquiera de esos. Nos da igual. Ya, podría haber sido esos dos, o ese de ahí, ¿cierto? Todo llegó a lo mismo. Ya, entonces, recuerden que pueden haber hecho el distinto, ¿cierto? Pero tienen que llegar a esta ecuación del plano que estoy viendo aquí. Ya, entonces, recuerden que el miércoles de laboratorio tienen que entrar con el mismo código que estamos viendo acá, ¿cierto? Siempre con el mismo código para las reuniones. Y vamos a trabajar en grupo, así que es necesario, ¿cierto?, que desde ya nos pongamos de acuerdo cómo vamos a trabajar. Así que yo les voy a mandar una encuesta que tienen que responder, y en base a eso les voy a dar las indicaciones para el día miércoles. El proyecto ya está listo, así que también esta semana lo voy a subir para que ya va a tener que ver con el primer laboratorio, por supuesto. Ustedes saben que los laboratorios van en función, ¿cierto?, del proyecto. Es decir, todos van hacia el proyecto. ¿Ya? Eso. Y Gabriel, cualquier cosa, o sea, del proyecto y eso, lo hablamos por correo, ¿ya? Ahora, solamente de la clase. Entonces, esperen las indicaciones para la encuesta, y el día miércoles tenemos laboratorio, no se olviden. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profe.